Bueno, no me dieron tema porque supongo que van a hablar de relaciones destructivas, pero yo les preparé un tema especialmente para ustedes, aunque me están diciendo que es familias anónimas, o sea que trabajan con el estigma de un familiar parecido a la no, supongo. Y el tema que les preparé se llama Odiando a mi primer amor. Ese tema, cuando escuchamos Odiando a mi primer amor, imaginamos al primer novio, a la primer esposo, no sé, ¿no? Y no. El primer amor de toda niña o niño es la madre. Aunque nos dicen que la niña al papá, el niño a la mamá, no. Es a la madre, niña o niño. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo puedo yo decir odiando a mi primer amor? Porque o se ama o se odia, sin embargo la medicina, la ciencia, la psiquiatría, la psicología dice que se puede presentar esos dos sentimientos, esas dos emociones, amor y odio, así como tristeza y alegría pueden estar juntas. Por ejemplo, cuando uno se va a cambiar a otra ciudad, pues siente mucha alegría porque me voy a ir, gente nueva, un trabajo, o porque uno se casa y se va a ir a otra ciudad, pero siente tristeza porque va a dejar a su familia de origen, su pueblo, su estado, sus amigas de la infancia, no sé, ¿no? Entonces están las dos. Pero finalmente se supera y se estabiliza uno en la emoción que más nos agrada, que nos hace sentir bien. Bueno, asimismo el amor y odio se puede presentar juntas hacia una persona. Para que podamos entender cómo es el amor-odio, imaginémonos a un bebé que está bien feliz, su mamá lo está abrazando, le está dando su teta, lo está amamantando. Y el niño está feliz, se siente complacido, se siente en paz, se siente satisfecho, se siente seguro porque está siendo amamantado, ¿no?, por la mamá, y más si le habla y lo acaricia. Pero imaginen ese mismo bebé que de repente la mamá ya no le sale leche o no le da, y de repente el niño se puede encabronar y lo manifiesta, como a lo mejor mordiendo a la chichi de la mamá, mordiendo o haciendo berrinches. Ese, digamos que es un niño sano, es un niño que está creciendo de manera saludable y normal de acuerdo a su desarrollo. Sin embargo, el niño o la niña que no puede enojarse, que no puede enfurecerse o encabronarse con alguien, pues reprime ese sentimiento, y más si recibe aplausos, si recibe adulación. Mira qué bonita bebé, no se enoja. Mira qué bonito niño, no se encabrona, es bien obediente, es bien dócil, ¿ya viste? Lo que le digas que haga, ahí lo va a hacer. Y entonces la criatura reprime más su coraje y cree que pues está bien. Pero en el fondo empieza a sentir como que algo no está bien, pero no se logra identificar. No logra uno encontrar qué es lo que le pasa. Entonces esa ira saludable, normal, necesaria para el crecimiento de la criatura, se convierte en depresión, se convierte en tristeza,
se convierte en baja autoestima, en pérdida del amor propio, de la seguridad, y después, años después, toda esa ira, toda esa furia va canalizada hacia nuestros familiares, hacia los hijos, hacia el esposo, hacia a todo aquel que se pone a nuestro alrededor. Y hasta los mismos padres pueden decir, pero si de niña era bien tranquila. ¿Te acuerdas cuando bebé era bien amorosa? ¿Te acuerdas que no decía nada? ¿Ahora qué le pasó? ¿Por qué pelea tanto con su marido? ¿Por qué maltrata a sus hijos? O sea, ¿qué le pasó? Porque de esa manera empieza a sacar la ira reprimida que se gestó desde una infancia. Pero ¿qué creen? No importa cuánta ira saque, cuántas relaciones destructivas viva, cuánto daño haga con su carácter explosivo, neurótico, el vacío existencial que se generó en sus primeros meses o primeros años de vida no se va a llenar nunca. Lo que se haga, no va a poder hacerse. Y entonces llegamos a un grupo donde nos dicen que pues eres una defectuosa y que has causado daño y que por tu culpa este cabrón, este pendejo se está drogando y esta otra idiota se está alcoholizando y la otra está viviendo relaciones destructivas porque tú eres responsable, porque no la cuidaste cuando necesitaba, porque no le hiciste caso, porque no le diste lo suficiente. Y entonces si ya vengo reprimida y culposa, pues me culpo más, no, sí, es por mi culpa. Y más si no tenemos guía y dirección correcta, pues menos. Y entonces llega un grupo y pues igual se empieza a reprimir. Así que ¿cuál es la técnica o cuál es el trabajo que yo tengo que hacer para empezar a buscar cómo canalizar eso que se descompuso desde ese tiempo? Y para esto tengo que reconocer que yo odié a mi primer amor, que no es cierto que para mí era lo máximo y lo más maravilloso y que yo moría si no estaba conmigo, porque de esa manera yo canalicé mi amor, la convertí en dependencia enfermiza y a la dependencia enfermiza le llamé amor. Y tengo que reconocer que ese odio se empezó a gestar desde antes que yo tuviera conocimiento o cuando uno ya empieza a tener uso de la razón, eso ya estaba ahí, pero se reprimió. Y no es necesario recordarlo porque a veces los padres tienen o tenemos el tino excelente para contarle todo a los hijos. Cuando tú naciste, tu papá no te quería. Me casé con él porque me embaracé. Es más, ¿qué crees? Te queríamos abortar. O sea, aparte, pues te empiezan a decir, a tu papá no le gustan las mujeres, no las quiere. Él hubiera querido puros niños, puros varones. Y naciste tú, cuando tú naciste, así como que, ay, otra pinche vieja. Tienen el tino de contarte y pues más empiezas a reprimir, más empiezas a sentirte culpable por haber nacido mujer, culpable porque no agradaste a esos padres, como si hubiera estado en ti haber elegido qué sexo ibas a tener, como si hubiera estado en ti haber elegido en qué familia ibas a nacer. Ay, no digas eso porque pues así como tú no elegiste en qué familia ibas a nacer, ellos también no te eligieron como hijo. Ay, sí, perdón, no debo blasfemar, debo honrar a mi padre y a mi madre. Sin embargo, si me quiero curar, si quiero sanear, tengo que sacar, tengo que reconocer que sí odié, tengo que sacarlo. Cuando yo era niña,
nunca imaginé que yo pudiera sentir odio hacia una madre, porque todas sus conductas, pues yo las justifiqué todas. Es más, yo la adopté como si fuera mi hija, como si fuera mi bebé, como si yo fuera responsable de salvarla. ¿Ustedes creen que me iba a poder enojar con alguien que yo consideraba débil, con alguien que consideraba víctima de un padre alcohólico, mujeriego, golpeador, misógino, un hombre que sometía a la pobrecita de mi madre? ¿Cómo iba yo a poder odiarla si ella era una víctima de un hombre perverso, de un hombre torcido? Y vaya que algunas veces llegué a recordar algo. Me acuerdo cuando llegué, la primera vez que toqué un grupo, que pisé un grupo donde se trabajaba estas historias, y me decían: ¿por qué tú no te enojas cuando cuentas tu historia? Decía, pues es que no puedo enojar. ¿Por qué no sacas todo eso que traes? Y decía, pero es que no, mi mamá tuvo razón en eso que ella vivió. Ella tuvo razón, ella no sabía, ella no era culpable. Y me dijeron que mientras yo no me enojara, no iba a poder trascender. Entonces tuve que empezar a hablar de ella. A pesar del método ortodoxo de algunos grupos, a pesar de algunas madrinas que me decían eso no se hace, a pesar de todo, tuve que empezar a reconocer y darme cuenta que muchas cosas de las que yo viví no estaban bien para una criatura. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que recuerdo de ese tiempo, de esa edad, por decir, tenía yo 5 años. Y apenas hace poco yo lo hablaba con el terapeuta y pues el terapeuta también así como que no destapes esa caja, no la destapes porque ahí viven así como alacranes, como escorpiones, que si salen a la luz te pueden matar. Mejor vamos a trabajar lo de hoy. Pero antes de eso quiero explicarles, la psicología se divide en varias ramas. Está la psicología conductista, la psicología humanista, la determinista. Hay varias corrientes, y una de ellas, la que nació con el doctor Freud, es el psicoanálisis, y es el que trabajamos en los grupos. El psicoanálisis, que viene en los 12 pasos, un mini compendio de todo un tomo de psicoanálisis. Y el psicoanálisis dice que los psicoanalistas son una especie de exorcistas que te van a ayudar a sacar los demonios que hay adentro, pero no para hacerte sentir culpable, sino para que los reconozcas y para que destruyas y construyas de nuevo. Y así que les decía, recuerdo a mis 5 años, cuando tú eres una criatura vivaz, alegre, que quieres correr aquí, quieres ir allá, te gusta brincar en los árboles, jugar con los niños, ser rebelde, que te gusta jugar, que te gusta reír, que te gusta acercarte a los señores, a los muchachos, a los niños. O sea, que naces libre como persona y como mujercita. Y entonces encuentro a una mamá castrante, a una mamá manipuladora, con mucho miedo, con mucho terror de que su hija dé un mal paso. Encuentro una madre celotípica porque estaba en competencia conmigo por el amor de mi papá. Una madre altamente misógina, una madre sumamente dependiente de un hombre que la maltrataba, que la humillaba, que llegaba alcoholizado y la pateaba, la golpeaba.
y que se abrazaba de mí llorando, diciéndome, tu papá me hizo esto, tu papá me hizo lo otro, tu papá anda con otra mujer, tu papá tiene un amante, a tu papá le ha puesto casa a sus amantes, y cuando antes de que tú nacieras, tu papá me golpeaba, tu papá un día llegó con una pistola y se paró atrás de mí y me puso la pistola en la cabeza y me dijo, ahora sí te cargó tu puta madre, pinche vieja neurótica, vieja, bueno, o sea, las ofensas que encontraba. Y yo le empezaba a oír, imaginen ustedes, a los 5 años, 7 años, 8 años, en lugar de que oigas cuentos de hadas, que te lean libros de historias infantiles, en lugar de que jueguen contigo, que te enseñen cómo vas a crecer, cómo vas a desarrollarte, que te abracen, que te digan que te van a cuidar, que van a dar la vida por ti. Al contrario, se convierten en tu hija, y tú en ese momento, en esa edad, te tienes que hacer adulta, convertirte en una mujer, en una persona mayor, para cuidar a esa mujer de 40 o de 50 años que se presenta ante ti como si tuviera 5 años, como si tuviera 6 años, o que se abraza de ti llorando, diciéndote todo el dolor que le causa el marido, ¿no? Y entonces en esa edad en mi mente se gestaba, un día voy a crecer y voy a sacar a mi mamá de este lugar, un día voy a crecer y la voy a abrazar y la voy a proteger y la voy a cuidar, un día me voy a enfrentar a este señor y le voy a decir hasta lo que no, y me voy a parar enfrente y nunca más va a maltratar a mi mamá. Y entonces cuando ella me maltrataba a mí, pues yo le daba la razón, porque pobrecita, así como que desquítate conmigo, yo tengo la culpa. Y todo lo que no hacía el papá, yo trataba de hacerlo. Decía mi padrino cuando me escuchaba en ese tiempo, cuando apenas llego a Alcohólicos Anónimos, llegué en ese tiempo, y me decía, con todo eso que viviste, da gracias a Dios que no te volviste lesbiana. Aunque ya ahora en el programa me dicen que todos los enfermos emocionales tienen homosexualidad latente, o sea que ahí está dormida, pero ahí está. Y entonces decía yo, cuando sea grande voy a cuidarla. Y en ese momento la única herramienta que encontré para castigar a mi papá por el daño que le hacía a mi mamá fue dejar de quererlo, de decir, no lo quiero. Y cuando se acercaba y me abrazaba, mi hijita, ¿y cómo estás? Yo siempre así como, suéltame, quítate, no te soporto, no quiero que me abraces, no quiero que me beses, quítate, ve y abrázala a ella, así como que quiérela a ella. Si tú la quieres a ella, entonces yo voy a estar feliz, entonces sí te voy a aceptar, entonces sí voy a respetarte y a quererte, y bueno, vas a ser mi papá. Mi madre sintió muchos celos de mí, pero muchos celos. Mi papá, no sé por qué decía mi mamá que cuando yo nací no me quería y renegó de que yo haya sido mujer, pero yo recuerdo a él con cuánto cariño, con cuánto amor, con cuánta ternura me trataba, y me abrazaba y me sentaba en sus rodillas y le decía a mi mamá, a ver, tú pinche vieja, sírvele aquí a mi hija. Claro que borracho y todo, pero le decía, sírvele. Entonces mi mamá iba y me servía. Y mi papá así me sentaba en sus rodillas y casi así como, yo te doy de comer, hijita. Entonces se iban, y cuando él salía, decía a mi mamá, no te dejes abrazar por tu papá, no te dejes, porque mira, tu papá es un puerco, te puede manosear, te puede violar, además llega borracho, no se va a dar cuenta que tú eres su hija. A tu papá, mira, si una escoba con falda se le pone enfrente, misma escoba que se la tira.
es un puerco, es una bestia. Y le creí porque hay una necesidad de creerle al que tú dices amar. No puede uno creer cómo por el que siento ternura, por la que siento ternura, puedo sentir odio, sí. Aguas cuando sientes ternura y compasión por alguien, porque seguramente lo odias. No es cierto que sientas ternura. Hay odio atrás de eso. No es cierto que ames a tu pinche borracho o tu hijo drogadicto. No es cierto. Dentro hay una furia. Y esto yo lo vi cuando uno de mis hermanos falleció. Primero fallece uno y a los pocos años fallece el otro. Y yo sentía mucha tristeza, pero yo no sabía por qué. Empecé a tener miedo a la muerte, empecé a sentir cosas raras. Y entonces yo voy a un curso de tanatología y me dicen, tú estás enojada con tu hermano. Dije, ay, no es cierto. Si era mi hermano mayor, con él jugaba, con él él me protegía y me cuidaba, era mi hermano mayor. ¿Cómo crees que voy a estar enojada? Sí estás enojada por eso. Y como no puedes externar el coraje hacia él, como no puedes decirle, y más porque pues ya se murió y sientes que te vas a condenar porque pues ya está muerto, y a las memorias de los muertos pues hay que respetarlas. Y dije, pues sí estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Y a ver, mi hermano dejó una hija embarazada, no conoció a su nieto, dejó proyectos allí en Oaxaca que no terminó. Y entonces un día que pasé a la tribuna y empecé a hablar, dije, sí estoy enojada con mi hermano, sí estoy encabronada. ¿Por qué fue pendejo para vivir? Porque fue cobarde para vivir, porque no enfrentó una realidad, porque no se paró enfrente y no reclamó, porque ahora hay grupos, ahora hay terapias, ahora hay ayudas, hay escuelas, hay libros, y él no buscó la ayuda, se dejó morir con el cáncer. Y un cáncer que le tapó, que empezó así, que fue en toda esta parte. ¿Por qué? Porque no pudo expresarlo. Y yo estaba enojada con él. Y tuve que sacar ese coraje, sacar esa furia. Tuve que expresarle en una tribuna y decirle, ¿por qué fuiste tan pendejo para vivir? ¿Por qué fuiste cobarde? Y mejor te refugiaste en las relaciones destructivas, te refugiaste en el alcoholismo, porque es más fácil empezar a destruirse a uno mismo que enfrentar una realidad, que enfrentar una verdad, que enfrentarse con valor a la vida. Y entonces ese ejemplo me llevó a ver la situación con mi mamá. Y tuve que empezar a hablar de eso, tuve que imaginarla sentada en un lugar, en una silla, por ejemplo, aquí en el grupo, y imaginarla sentada y empezar a decirle, empezar a sacar mi coraje, porque una cosa es la conmiseración, la tristeza, el dolor, la añoranza, es que la extraño, es que la quise mucho, es que la necesité, es que necesitaba que estuviera conmigo, la extrañaba. No es cierto. Con eso te autoengañaste. ¿Cuánto tiempo en las tribunas yo me pasaba recordando la primera vez de su abandono, pero con mucha tristeza, con mucha melancolía? Bueno, yo hasta en mi adolescencia sentía que me había vuelto poeta, porque decía yo, la primera vez me acuerdo que estaba el camión esperando para que ella se subiera, y subió a todos mis hermanos, los subió al camión, y yo andaba ahí, y uno de ellos me dice, uno más chico que yo, dile que te lleve, ¿cómo te vas a quedar aquí tú sola? Y le decía, es que no me va a llevar. Y entonces el camión se fue y yo veía cómo iban las llantas, ¿no?
Y sentía que entre las pinches llantas iba mi corazón, sentía que entre las llantas se iba mi vida y quería salir corriendo y gritar, alcanzar el camión y bajarla y abrazarme de ella, de abrazarme, jalarme de su falda y decirle, pues no me dejes, no me quiero quedar aquí, tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Está muy grande esta casa, además dices que mi papá es un ojete, es un hijo de su puta madre, ¿qué tal si me viola? ¿Qué tal si abusa de mí? Todo eso pasaba por mi cabeza, pero ese grito se quedó acá y se manifestaba en tristeza, en añoranza, en depresión. Y cosas como esas yo platicaba en las tribunas. No, es que, ¿qué creen? Que cuando yo estaba en la escuela, ahí en la primaria, allá por el Molinito, allá en México, y tocaba la hora del recreo, y entonces todos los niños salían a jugar, a brincar, a correr, al recreo, pues a disfrutar su lunch, gastarse su moneda que les daban. Y en cambio yo salía y me agarraba de los barrotes de la primaria, encima de cada mano un barrote, y empezaba a mirar a lo lejos. Y así como muchas veces aluciné por un varón, por un novio, un amigo, un amante, así como alucinaba en mi casa de que ese hombre iba a regresar, así en ese lugar, en esa escuela agarrada de los barrotes, empezaba a imaginar que mi mamá venía caminando por el parque y que iba a entrar, ¿no? que iba pues a llegar hasta allá y que me iba a decir, hijita, pero lo imaginaba de una manera que yo sentía un adormecimiento de mi cabeza hasta mis pies, alucinando con esas historias acá en mi cabeza. Ahorita va a llegar y me va a decir, mire, hijita, ya vine y vine desde Oaxaca y mira qué te traje este pan, te traje chocolate, queso y todo lo que venden ahí. Y conforme lo imaginaba, hasta mi rostro se empezaba a transfigurar, así como en una ensoñación, como en una alucine. Decimos las mujeres adictas, no necesitamos droga para alucinar. Con nuestros puros pensamientos nos drogamos, con los puros pensamientos nos vamos hasta el séptimo cielo, más que las caídas pues son cabronas. Y entonces imaginaba que llegaba y hasta sentía que yo la abrazaba y le decía, mamá, qué bueno que regresaste, qué bueno que te acordaste de mí, qué bueno que veniste, y que en ese momento le empezaba a contar, fíjate que el otro día mi maestra me dio un premio porque yo hice la mejor tarea, fíjate que mi maestra me dio un regalo y me puso en la fila de los listos porque yo hice las mejores cosas y los hice pensando en que cuando tú vinieras yo te iba a dar esa sorpresa, yo te iba a dar esa alegría de que tienes una hija chingona, de que tienes una hija triunfadora, de que tienes una hija inteligente. Y entonces lo estaba imaginando. Y entonces imaginaba que me pasaba así a través de los barrotes lo que me traía. Y la media hora del recreo, o sea, la media hora del recreo se me perdía en ese alucín. Los demás niños jugando, brincando, con los demás, conviviendo, haciendo la unidad entre ellos. Y solo me despertaba el timbre de que ya acabó el recreo. Entonces entraba a mi salón. Por la gracia de Dios yo pasaba los años escolares porque siempre estaba yo en ese alucine. Y saliendo de la escuela salía y decía, no vino, pero ahorita que llegue voy a entrar a mi cuarto y ahí va a estar mi mamá, porque ella tiene llave. Y va a entrar y va a hacer las cosas, y cuando yo llegue va a ver en la estufa una cazuela de sopa, y va a estar el café hirviendo y ella va a estar sonriente sentada en la cama o en la silla, y me va a decir, hijita, te estaba esperando, ¿qué crees? Que dejé a todos allá en Oaxaca, dejé el trabajo, dejé a tus hermanos,
papá, dejé a todo y vine a verte porque tú eres lo más importante para mí. Y esos pensamientos me hacían que ni siquiera me diera cuenta del trayecto de la escuela a mi casa. Entraba y pinche cuarto vacío, frío, porque la más mayor era yo ahí, y tenía 2 hermanos, pero estos hermanos eran soldados, trabajaban de militares, que a veces pues llegaban y a veces no, y estaba todo vacío. Y cosas como esas yo platicaba en unas tribunas, cosas como esas compartía yo en un cuarto paso, cosas como esas, y no me podía yo enojar, porque la tristeza se me hizo una adicción, porque la conmiseración se me hizo una adicción y me era más fácil conmiserarme, era más fácil mostrarme ante los demás con una cara de tristeza, de añoranza, de huérfana, de que nadie me quiso, de que no tuve amor, de que no tuve compañía, de que perdí a mi madre, de que perdí el primer amor de mi vida, que era ella, y no me podía enojar. Entonces, hasta que llego a trabajar con mujeres adictas y me empiezo a ver en ellas cuando empezaban a hablar de sus maridos, cuando empezaban a hablar de ellos, y yo me reflejaba y decía, yo hice también eso, yo también lo viví, con la diferencia de que yo lo viví desde que era niña, desde que era desde que era bebé, ¿no? Desde de 3 años, 5 años, 8 años. Y me di cuenta que así como no me enojé con lo que viví en mi infancia, tampoco me había yo enojado con los maridos que me habían tocado. Porque alguien me dijo que la ira es un defecto. Por ahí dice en una literatura de Neuróticos Anónimos que la ira es un lujo para personas que lo pueden manejar. Pero en este caso yo tenía que enojarme, tenía que dejar de conmiserarme, tenía que dejar de hablar de esa, ya lo había hecho, pero yo tenía que dejar de hacerlo y empezar a enojarme, empezar a sacar esa furia, porque si no, yo nunca iba a ser feliz. Si yo no sacaba esa ira, iba yo a estar encadenada a un pasado, iba a estar encadenada en una cárcel mental, iba a estar encadenada, enjaulada en una cárcel donde me iba a ser imposible sacar a mi verdadero yo, donde me iba a ser imposible encontrar mi verdadera autenticidad como ser humano. Y mientras no rompiera yo esa cárcel de furia, de enojo, de frustración, de todo eso, mientras no lo hiciera, nunca iba a poder ser feliz. Así que yo tenía que empezar a hacerlo. Es muy difícil para alguien como yo. Hay mucha gente que se le facilita, que rápido empieza a hablar, rápido empieza, no, hijo de tu puta madre, maldito, muérete, cabrón. Pero yo romper esa situación, romper esa historia, romper esa manera de ser, era tanto como decirle al cura, miéntenos la madre ahí desde el púlpito. Es tanto como decirle al pastor, usted hable con groserías, ¿qué tiene? Pinche gente de todas maneras me entienden. A ver, a lo mejor así despierta. Para mí era eso, era ir como en contra de algo que yo había formado, ir en contra de algo que yo ya había pues establecido dentro de mí y que así iba a ser siempre. Y entonces un día me atreví. Un día pasé a la tribuna y me paro así como acá, ¿no? Y empiezo, ¿y qué creen? Que se me cerró un garganta. Empecé como a temblar y no pude hablar, o sea, no pude. Ya me senté y a la otra puedes.
y fui a la otra y no pude, y después se me olvidó porque pues en lo que uno es madrina y que va aquí, que va allá y que da seguimientos y que ayuda al que está, todo lo está más pendejo que uno y que habla de ti y ya, y luego nos adula, que no sé, no, pues ya se te olvida. Pero me decían, entonces, ¿por qué tu dolor de espalda? ¿Por qué esos kilos de más? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué todavía no te llevas bien? Dice, es tu oportunidad. Ve ahí a Familias Anónimas. Dice, y a lo mejor más de una se va a reflejar y lo va a empezar a hacer. Enójate, porque tú no te pudiste enojar con mamá Esperanza. No lo hiciste, Celia. Enójate, deja salir a tu niña, deja que exprese su enojo, que exprese su indignación para que pueda ser libre, para que pueda empezar a actuar de otra manera. Y entonces dije, pues sí es mi oportunidad. Y para empezar, bueno, esa vez que agarró y se fue en el camión, esa vez que me dejó, así como pinche vieja hija de su reputa madre, ¿no? De la cabrona. Si decía que mi papá era un hijo de la chingada, era un pinche violador, que no respetaba ni a su madre, ni a nada en el mundo, bueno, ¿cómo, en qué cabeza cabe que te dejen con el violador? Bueno, si dices que mi papá es de lo peor y todo, ¿cómo te atreves a dejarlo? ¿Cómo te atreves a dejarme con él? Ahora, si dices que es eso, a ver, ¿por qué no vas y se lo dices a él? Agarra, ve y dile, mira, hijo de toda tu reputa madre, nomás te atreves a tocar a mi hija, cabrón, nomás me la tocas o nomás te pasas de verga y te corto los huevos, desgraciado. Te corto los huevos, hijo de tu reputa madre. Porque sabes, mi hija es lo más valioso que tengo. Es lo más valioso, sabes que 9 meses la llevé en mi vientre. 9 meses la cargué como para que venga un hijo de puta, aunque sea su papá, y me la venga a desmadrar. ¿Por qué no se lo dices a él? ¿Por qué cargas en los hombros de una criatura de 6 años? ¿Por qué dejas la responsabilidad de su cuidado en alguien de 5 años? Cuando esa es tu responsabilidad, no mía. ¿Por qué competiste el amor con el amor de mi padre? Porque eso fue lo que hiciste. Competiste por el amor de mi padre. Porque tú te sentías su hija. Porque te sentías su hija. ¿Y sabes qué? No era su hija, era su mujer. Y por sentirte su hija, pues él buscó mujeres afuera. Pues ¿quién va a querer acostarse con su hija? Se buscó otras mujeres, se buscó mujeres que le dieron lo que él pedía. Pero tú te encargaste de arrebatármelo, me lo quitaste. ¿Y sabes por cuál fue después el resultado? Que siempre he tenido miedo a que me quiten lo que yo amo. Siempre he tenido miedo de perder lo que considero mío, ya sea amiga, amigo, propiedad, novio, amante, esposo. Siempre he tenido terror de que me lo quiten por la gracia que tuviste de competir con el amor de mi padre. No era o sea, te pasaste de lanza, hija de tu puta madre. Te pasaste de ver, hija de la chingada. No se valía que hicieras eso. No se valía que le quitaras a tu hija el amor de su papá.
pero como no te atrevías a hacerlo directamente, como no lo pudiste hacer de frente, como cualquier mujer que agarra y con el coraje y lo hace, lo hiciste por abajo del agua. Me enseñaste a odiarlo y de esa manera lo lograste, porque jamás pude querer a mi papá, jamás pude abrazarlo, no pude acercarme a él, no podía acercarme y decirle: papá, te quiero un chingo. ¿Cómo me hubiera gustado llegar con él y decirle: papá, te quiero un chingo, papá? Quisiera volverme a sentar en tus rodillas. Quisiera volver a oír cuando me dices que yo soy tu mamá chiquita. Quisiera volver a oírlo. Y eso lo lograste tú, Esperanza. Tú lo hiciste. Lograste que yo lo odiara. Lograste quitarlo de mi camino. Lograste que yo sintiera repulsión por él. Cuando él me abrazaba, cuando me besaba, cuando me acariciaba, lo único que sentía era repulsión y miedo. El mismo sentimiento que he sentido cuando un hombre me abraza. El mismo sentimiento que he sentido cuando un hombre sí me quiere. Por eso me gustaron los hombres que no saben amar, los hombres que maltratan, los hombres que humillan, los hombres que te rechazan. Porque con ellos me sentía yo a gusto, con ellos me sentía en paz. Los hombres que me golpeaban, porque con ellos no había el miedo a que viniera el fantasma de tu voz a decirme: no te dejes querer, porque ese cabrón te va a manosear, porque ese cabrón se va a pasar de listo. Y lo lograste. ¿Cuántas veces decía también a ti decirte que te amaba y no podía yo hacerlo? Tenía yo 5 años, 5 años. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que yo era puta? Cuando me tardé y me dijiste: ¿qué tanto hacías que no llegabas? Y como no contestaba, me dijiste: eso solo lo hacen las pinches viejas putas que andan yendo a ver quién encuentran por ahí. Me castraste, me robaste mi inocencia, me robaste mi infancia. Dice el terapeuta, dice el guía: no es cierto, eso no lo hizo. Chinga tu madre, pinche güey estúpido. Tú que sabes lo que siente una criatura, tú que sabes lo que se guarda aquí en el corazón, tú que sabes el no poder decirle a alguien lo que te está molestando y que tienes que poner una sonrisa y que tienes que disfrazar tu emoción y tienes que sonreír cuando lo que quieres hacerle es mentarle su puta madre. Así que me dijeron: tienes que destruir esa imagen,
porque les creí. Así que me tenía que enojar. ¿Y saben para qué? Para después reconstruirla, para después de poder reconstruir a mi madre, para después poder entender que mi madre no tuvo la culpa, que ella también fue una niña lesbiana, que a ella también le robaron su infancia, que ella también le faltó su padre. Ella no supo lo que hizo. Yo la tuve que reconstruir con 12 pasos y 12 tradiciones. Tuve que reconstruirla en mi corazón para poder amarla el día de hoy y para poder ir a abrazarla y decirle: tú no eres culpable, así como tampoco yo el día de hoy soy responsable o culpable de todo lo que yo viví o de todo lo que hice o de todos los daños que causé. Para poder decir hoy que en mi corazón he construido de nuevo a mi madre, pero a través de romper esa imagen que yo traía, a través de sacar toda esa furia que traía y que la estaba de amor, de comprensión, de tolerancia y bueno, para poder decir hoy a la pareja que tengo el día de hoy, ya no actuar de esa manera y poder decirle hoy: ¿qué quieres, güey? Chinga tu madre, cabrón, si quieres. Y entonces soy libre y poder reír el día de hoy. Les comparto que el día de hoy las cosas son diferentes, la vida es diferente. Hoy aprendo en mi grupo que mi vida es por 24, no 24 horas, para nosotros es 24 segundos. Porque la droga, les decía, la traigo aquí en mi cabeza. Está integrada. Yo no necesito tener ya aquí a alguien o vivir una relación destructiva. A veces cuando uno se quiere poner mal, es como: ¿qué haré? Voy a recordar tal cosa y me voy a poner chido. En esta literatura, aquí les iba a leer mi historia, nomás se me olvidó en la emoción de compartirles. Pero aquí viene mi historia. Aquí ves, son 12 sugerencias para lograr ese desapego emocional que uno siente hacia una persona, sea esposo, hijo, no sé. Aquí viene. Y también les comparto que bueno, trae historias de mujeres para que uno se refleje y de hombres también. Y les comparto que para las mujeres que viven en el interior de la República o en el exterior, porque ya tenemos gente en el exterior, tenemos grupos en línea con las cuales estamos trabajando. Se han acercado incluso mujeres que están en un grupo, pero les ha ayudado nuestras experiencias. Solo que quiero pues avisarles de una vez, porque la mayoría siente que somos una asociación altruista o que somos como el DIF, como no sé, una institución de beneficencia, y la verdad no somos eso. Somos mujeres que estamos trabajando con otras mujeres que se hacen adictas a un varón, que su vida depende de un varón, y les compartimos nuestras experiencias. Solo que a manera de que se empiecen a ser responsables de su recuperación, se les pide una aportación de 100 pesos. Es una aportación simbólica, porque ustedes que vienen al grupo saben, ¿no?, cuánto cuesta el pasaje, la séptima, que ahora aporta para la renta, que el aniversario, se lleva un chingo de billetes. No, nomás vengo y ya. Bueno, algunos se hacen al oscurito, pero bueno, eso ya así ya son.
Y así que 100 pesos como una aportación simbólica que nos sirve para seguir pasando el mensaje. Eso es lo que les quiero compartir. Y bueno, les agradezco infinitamente este espacio. A mí cada que voy a compartir, salgo tan duermo bien chido. Bueno, es para mí maravilloso estar con ustedes y qué bueno, les felicito, familias anónimas. Sí, es tremendo vivir con alguien que quisiera uno ayudar y no se deja, pero bueno, este programa dice que ya es universal y ayuda a todos los problemas, incluso a los problemas orgánicos, porque hay club de embarazadas, club de hipertensos, club de diabéticos, que creen también utilizan este programa y se sienten tan bien que algunos hasta dejan de tomar medicamentos. Pues muchas gracias, madrinas, padrinos, por haberme invitado.